Esta tarde vamos a estudiar, como dice Elena White, nuestra historia pasada, porque ella es clara. A menos que olvidemos nuestra historia pasada, estaríamos en problemas. Si no olvidamos nuestra historia pasada, nuestros ojos serían abiertos, y si no, estaríamos en problemas. Entonces, este es el estudio número 12 de los hechos proféticos. Estamos viendo hechos. Ese es el objetivo, ver cosas que realmente sucedieron y que nos tienen que abrir los ojos. Por eso Elena White tiene esta cita que fue del año 1902, después de que se manifestó la que ella denominó la apostasía alfa, y después que Dios le mostró que iba a haber una nueva apostasía. Entonces ella dijo lo siguiente: como he participado en todo paso de avance hasta nuestra condición presente, al repasar la historia pasada puedo decir, alabado sea Dios. Al ver lo que el Señor ha hecho, me lleno de admiración y de confianza en Cristo como director. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Entonces, ella es clara. Ahora, si nosotros recordamos lo que pasó en nuestra historia pasada y cómo Dios dirigió al pueblo adventista, no tenemos nada que temer del futuro, aunque Dios le había anunciado que vendría una nueva apostasía. Ahora, en esa nueva apostasía, Dios actuaría del mismo modo. Por eso es importante entender nuestra historia pasada. ¿Qué nos enseñó Dios en nuestra historia pasada, como dice Elena? Con estas palabras, Elena se refería a los sucesos que habían ocurrido y estaban ocurriendo en la iglesia adventista durante el desarrollo de la apostasía alfa. Y como Dios había conducido a sus siervos fieles durante todo ese tiempo. Estos eran los eventos que se repetirían durante el desarrollo de la futura apostasía omega. Por eso es importante que lo entendiéramos. La nueva apostasía que Dios anunció que ya se habría desarrollado en medio de la iglesia adventista cuando llegara el tiempo de prueba y sellamiento de la última generación. O sea, cuando el pueblo fuera despertado, ya se habría desarrollado la apostasía omega en la iglesia adventista. Entonces, conocer cómo Dios había guiado al pueblo adventista en el tiempo de prueba por el que estaban pasando nos ayudaría a entender cuáles eran las instrucciones de Dios para sus siervos fieles y que justamente y por eso no tendríamos nada que temer en medio de las pruebas. Tendríamos que entender que no tendríamos nada que temer. Ahora, sin esta instrucción, sin saber lo que pasó en la historia, estaríamos perdidos. Por supuesto, Satanás trataría de ocultar de nuestra vista los hechos que nos mostrarían cómo él actuó en el pasado y estaría actuando nuevamente para engañar al pueblo adventista. Esa es la causa por la que estos hechos históricos serían poco conocidos por el pueblo adventista. Pero vamos a ver justamente hechos históricos que están registrados en los testimonios de Elena de White principalmente. Entonces, nosotros sabemos que todas las profecías se van a cumplir en la iglesia. Pero es importante entender frente a las pruebas lo siguiente. O sea, como Dios le mostró a Juan, que él tiene una iglesia. Y no es una institución, son las almas fieles a él. El remanente fiel, sus atalayas, como ya lo dicen Hechos de los Apóstoles, páginas 10 al 11. La iglesia es la fortaleza de Dios, su ciudad de refugio, que él sostiene en un mundo en rebelión. Cualquier traición a la iglesia es traición hecha a aquel que ha comprado la humanidad con la sangre de su Hijo unigénito. Desde el principio, las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿cuál es la iglesia de Dios? Como lo dice, son las almas fieles. En todo tiempo el Señor ha tenido sus atalayas, que han dado un testimonio fiel a la generación en la cual vivieron. Estos centinelas daban el mensaje de amonestación, y cuando eran llamados a deponer su armadura, otros continuaban la labor. Dios ligó consigo a estos testigos mediante un pacto, uniendo a la iglesia de la tierra con la iglesia del cielo. Ese es el evangelio del reino de Dios, porque la iglesia en la tierra tiene que ser el reino de Dios. Ahora, esa iglesia no es una institución,
está formada por las almas fieles, como dice Pedro, justamente en 1 Pedro, por las piedras vivas que Dios iba uniendo a su templo. Él ha enviado a sus ángeles para ministrar a su iglesia y las puertas del infierno no han podido prevalecer contra su pueblo. A través de siglos de persecución y luchas y tinieblas, Dios ha sostenido a su iglesia. Ni una nube ha caído sobre ella sin que Él hubiese hecho provisión. Ni una fuerza opositora se ha levantado para contrarrestar su obra sin que Él lo hubiese previsto. Todo ha sucedido como Él lo predijo. Él no ha dejado abandonada a su iglesia, sino que ha señalado en las declaraciones proféticas lo que ocurriría y se ha producido aquello que su espíritu inspiró a los profetas a predecir. Todos sus propósitos se cumplirán. Su ley está ligada a su trono y ningún poder del maligno puede destruirla. La verdad está inspirada y guardada por Dios y triunfará contra toda oposición. Entonces, estas son palabras de ánimo para nosotros. Y justamente nuestra misión, la misión de la Iglesia de Dios, es entender y proclamar la verdad, el mensaje de Dios para este tiempo. Como dicen ya en Hechos Apóstoles, también página 475. La Iglesia es la agencia de Dios para la proclamación de la verdad. Y si le es leal y obediente a todos sus mandamientos, habitará en ella la excelencia de la gracia divina. Si manifiesta verdadera fidelidad, si honra al Señor Dios de Israel, no habrá poder capaz de resistirle. Y justamente lo que Dios le mostró a ella es que siempre había actuado del mismo modo y actuaría con nosotros. Actuó, fíjense, del mismo modo cuando Satanás logra contaminar a su pueblo y este pueblo le es infiel. Entonces Dios lo amonesta y si no se arrepiente de sus pecados, separa para sí a las almas fieles y deja a los impíos, como ocurrió en 1844 con las iglesias caídas y en 1903 con los adventistas, cosa que no conocemos generalmente los adventistas. Y ella dice lo siguiente: el Señor Jesús siempre tendrá un pueblo escogido que le sirva. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, Él les quitó el reino de Dios y lo dio a los gentiles. Dios continuará obrando en base a este principio con cada rama de su obra. Cuando una iglesia demuestra que es infiel a la palabra del Señor, cualquiera sea su posición y por alta y sagrada que sea su vocación, el Señor ya no puede trabajar con ellos. Ahora, y esto es importante, si una iglesia es infiel, se vuelve infiel a la palabra de Dios, Dios ya no puede trabajar con ellos. Otros son entonces escogidos para llevar importantes responsabilidades. Pero si a su vez estos no purifican sus vidas de toda acción incorrecta, sino establecen principios puros y santos en todos sus límites, entonces dolorosamente el Señor los afligirá y humillará, y a menos que se arrepientan, los quitará de su lugar y hará de ellos un motivo de ignominia. Ahora, ¿y por qué ella dijo esto en 1903? Pues justamente en 1903 es cuando Dios separó a la iglesia adventista en dos partes. Lo que sucedió con el pueblo de Israel antes de entrar a Canaán, con el pueblo judío antes de la destrucción de Jerusalén, con los apóstatas de la iglesia primitiva, con las iglesias protestantes y con los impíos del pueblo adventista en la apostasía alfa, es una advertencia solemne. Y esta es una carta de 1895, que está en Evento de los Últimos Días, página 62. En los últimos días el pueblo de Dios será expuesto a los mismos peligros que enfrentó el antiguo Israel. Ahora, y esto es importante, Israel, antes de entrar a Canaán, tuvo la última prueba en Sitim. Y por eso Dios nos advierte, porque pasaría lo mismo. Aquellos que no reciban las advertencias que Dios da, caerán en los mismos peligros en los que cayó el antiguo Israel y no entrarán en el descanso debido a su incredulidad. El antiguo Israel sufrió calamidades debido a sus corazones no santificados y sus voluntades desindóciles. Su rechazo final como nación fue resultado de su propia incredulidad, confianza propia, impenitencia, ceguera de mente y dureza de corazón.
en su historia, dice Elena, tenemos una señal de peligro que se levanta ante nosotros, porque con nosotros Dios va a actuar del mismo modo. Ahora, si no somos fieles a Él, no puede actuar con nosotros y nos va a dejar. Eso es lo que está diciendo Elena. Por eso, como ya lo vimos, Dios nos dice que tenemos que ver en la historia el cumplimiento de la profecía para entender lo que está pasando ahora, en sus diversos aspectos. Y por eso nosotros estamos estudiando lo que estamos estudiando, los hechos con los que se cumplió la profecía en la historia. Como dice Jesús, bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, como Dios lo dice, y lo leemos de vuelta en Apocalipsis 22, estas palabras, lo que Dios envió, fue para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Y quiénes son sus siervos? Su iglesia, la iglesia remanente. Y aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Porque el que guarde las palabras de la profecía es el que le prepara el camino a la segunda venida. Por eso nos dice, ojo, cuidado a todo aquel que oye las palabras, que no añadamos ni quitemos. ¿Por qué? Porque este es el mensaje de Dios, no nuestro. Y los siervos fieles tienen que dar el mensaje de Dios sin agregar ni quitar nada. Por eso Jesús lo dijo claramente, el que me ama, o sea, si amamos a Jesús, no vamos a agregar o quitar sus palabras, vamos a guardarlas. Mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Lo vamos a hacer parte del templo de Dios. Por eso Elena dice, alcen la voz los centinelas ahora y den el mensaje que es verdad presente para este tiempo. Mostremos a la gente dónde estamos en la historia profética. Ahora, vamos a ver que Dios nos dijo que iban a pasar muchas cosas en la iglesia adventista, no solo en el mundo. Es más fácil ver las cosas del mundo que las que pasan en la iglesia. Pero nosotros también tenemos que saber dónde estamos en el cumplimiento de la profecía para el pueblo adventista. Entonces, las profecías cumplidas las vamos a pasar rápido la primera parte porque las conocemos. O sea que la iglesia de Reforma salió a Babilonia buscando encontrar la puerta que Jesús dejó abierta delante de ella para entrar al reino de Dios. Como la iglesia primitiva en Pentecostés, porque se había perdido el conocimiento de la verdad y nadie sabía cuál era la verdadera puerta. Por eso Jesús nos dice que esa puerta la dejó abierta delante nuestro. Y Jesús es la puerta. Entonces tenemos que encontrarlo, Él nos dice. Pero el pueblo que salió de Roma conocía a un Jesús, pero no es el verdadero, porque Roma no adora al verdadero Jesús y los protestantes no lo conocían. Y Dios le mostró al pueblo adventista que la última generación, le mostró a Elena, encontraría la verdad. Y como sabemos, el dragón echó de su boca agua como un río, pero la tierra ayudó a la mujer y tragó el río. Y Dios retuvo los vientos hasta que el pueblo adventista completara la obra que tiene que hacer, recuperar el conocimiento de la verdad, entrar al reino de Dios, recorrer el camino angosto que Dios le mostró a Elena de White, llegar al final del camino y pudiera ser hecho columna del templo de Dios si tuviera el sello de Dios en su frente. Por eso Dios retendría los 4 vientos hasta que su pueblo hubiera sido sellado. Entonces recién cuando su pueblo hubiera sido sellado, llegaría el día de Jehová, el día de la batalla, el día del fuerte pregón. Y por supuesto, llegó el tiempo al fin, Dios abrió el librito, se le dio a comer a su pueblo, en su boca fue dulce como la miel, y finalmente le amarró el vientre. Pero cuando estaba predicando, ese pueblo, el pueblo adventista, fue perseguido en sus iglesias y expulsado y golpeado. Y eso manifestó que sus iglesias habían bebido el vino de Babilonia y se habían convertido en sinagoga de Satanás, y entonces Dios las dejó. Y ellos salieron predicando el mensaje del segundo ángel, diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones. ¿A quiénes? A todas nuestras iglesias, dice, del vino del furor de su fornicación. Y entonces, como Jesús lo había dicho, se cumplió la profecía de Apocalipsis 3:9 en esas iglesias. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Entonces había protestantes que eran parte de la sinagoga de Satanás y habían bebido el vino de Babilonia y actuaron como Roma. Entonces, como Dios le mostró a Elena, Él las dejó.
Dice ella, vi que desde que el segundo ángel proclamara la caída de las iglesias, estas se han estado volviendo cada vez más corruptas. Satanás ha tomado plena posesión de las iglesias en conjunto. Las iglesias han estado llenándose de toda ave inmunda y aborrecible. Ahora eso es lo que hicieron los lobos, lograron los lobos con esas iglesias. Y una vez que cayeron, buscarían hacer lo mismo con la iglesia adventista. Por eso nosotros tenemos que ver lo que pasó en esas iglesias. Porque lo que pasó en esas iglesias es un tipo de lo que pasaría en el tiempo de nuestra prueba y sellamiento en la iglesia adventista. Y por supuesto, al pueblo que comió el librito, cumplió la palabra de profecía, Dios le dio la misión de profetizar de nuevo. Y esa es nuestra misión. Y como decía Apocalipsis 10, en el tiempo del fin, iban a ser anunciados los 7 truenos. Y esos 7 truenos le fueron anunciados a Elena de White en sus primeras visiones. Entonces, como dice ella, justamente en 1900, Dios le reveló los 7. Después de que los 7 truenos emitieron sus voces, se le ordena a Juan como a Daniel con respecto al librito. Sella las cosas que los 7 truenos han dicho. Estas cosas se refieren a sucesos futuros que serán revelados a su debido tiempo, dice ella. Ahora a ella le habían sido revelados 7 truenos, pero ella no lo había entendido. Y vamos a ver por qué. Pero sabía que los 7 truenos aún eran futuros. Ahora, ¿cuándo serían entendidos? Justo antes que se cumplieran en medio de la iglesia adventista, porque se cumpliría en la iglesia adventista. La luz especial que se le dio a Juan, dice ella, expresada en los 7 truenos, era un bosquejo de sucesos que debían ocurrir bajo los mensajes de los ángeles primero y segundo. ¿Dónde? Donde ellos predicaron en sus iglesias. Ahora, pero en 1900 eran eventos futuros. Simplemente, como Dios le mostró a ella, no los dejó escrito en el Apocalipsis, porque lo que ocurriría durante los 7 truenos era un bosquejo, era similar a lo que ocurrió en medio de las iglesias caídas. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió en las iglesias caídas volvería a repetirse en medio de la iglesia adventista. Pero el verdadero cumplimiento de los 7 truenos es en la iglesia adventista. La luz especial que se le dio a Juan expresada en los 7 truenos era un bosquejo de sucesos que debían ocurrir bajo los mensajes de los ángeles primero y segundo. No era lo mejor para la gente conocer esos eventos, porque su fe debe necesariamente ser probada. El plan de Dios era que se proclamaran verdades más maravillosas y avanzadas. Los mensajes de los ángeles primero y segundo debían ser proclamados, pero no había de revelarse mayor luz antes que esos mensajes hubieran hecho su obra específica. Entonces, ¿cuándo los revelaría Dios? Después de 1844. Y eso es lo que hizo cuando le reveló a Elena de White sus primeras visiones. Por eso en esas revelaciones, y también el sueño profético de Guillermo Miller, están justamente es el anuncio de lo que pasaría en medio de nuestra iglesia en el tiempo de prueba. Y leemos en Isaías 29 del 10 al 12. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabra de libro sellado. Ahora, esta profecía empezó a cumplirse apenas Dios lo anunció. Todos los profetas a partir de ese momento no entendieron las profecías, salvo que Dios las abriera. Y lo mismo ocurrió con Elena de White, porque para ella estuvieron cerradas, como ella lo relata. Fíjense lo que dice en Mensajes Selectos, tomo 1, página 206-207, que está en la introducción de Primeros Escritos, en la página 22, números romanos. Dice ella, se me señaló con claridad una cadena de verdad que se extendía desde entonces hasta el tiempo en que entráramos en la ciudad de Dios. Y yo transmitía a otros las instrucciones que el Señor me había dado. Durante todo ese tiempo, yo no podía entender el razonamiento de los hermanos. Mi mente estaba, por así decirlo, trabada y no podía comprender las escrituras que estábamos estudiando. Y esto es muy interesante. Durante la revelación de sus primeras visiones, ella tenía, como dice, su mente trabada, no podía entender el razonamiento de los hermanos, porque Dios le revelaba una visión, ella la contaba,
pero después ni siquiera se acordaba. Y los hermanos trataban de entender, relacionar esa visión con la Biblia y con su experiencia, pero ella no participó. Y como dice, no podía comprender las escrituras que estábamos estudiando. Esto constituía uno de los mayores pesares de mi vida. Estuve en esa condición hasta que todos los puntos principales de nuestra fe se aclararon para nuestra mente en armonía con la palabra de Dios. Los hermanos sabían que cuando yo no estaba en visión no podía comprender esos asuntos y aceptaban las revelaciones dadas como luz que provenía directamente del cielo. Y esto es lo primero que pasó con sus visiones. Ella las recibía, se las contaba a los hermanos, pero después no podía participar, su mente estaba como trabada. Los que se acordaban de la visión eran los hermanos, y los que le dieron interpretación fueron nuestros hermanos, y los que la escribieron no fue Elena de White, fueron nuestros hermanos, los redactores de nuestras primeras publicaciones. Jaime White, Uriah Smith, Andrews, ellos fueron los que interpretaron y redactaron y publicaron las primeras visiones de Elena de White. No fue la pluma de Elena, fueron ellos. Y por supuesto, como sabemos nosotros, asociaron estas visiones a los eventos pasados, como si Dios estuviera explicando lo pasado y no estuviera anunciando el futuro. Por eso en Primeros Escritos lo que tenemos es la interpretación que ellos les dieron a las visiones, que no es algo que Dios interpretó. Es una interpretación errónea que ellos les dieron y que después Dios corrigió. Por ejemplo, en 1854, después que se habían publicado esas visiones, que son importantes para nosotros, Dios le dijo lo siguiente a Elena. Se me mostró que ahora la verdad, una vez publicada, subsistirá, porque es la verdad para los últimos días. Entonces, esas visiones, ¿cuándo se cumplirían? En los últimos días, empezando por la primera visión, donde ella vio al pueblo adventista recorriendo el camino angosto, rumbo a la ciudad de Dios, y al final de ese camino lo vio recibir el sello de Dios. Pero ¿cuándo pasaría eso? Y Dios le dice, es la verdad para la última generación. Vivirá, una vez que está, dice, publicada, subsistirá, vivirá, y en el futuro será menos lo que se necesitará decir al respecto. Y ella dice, no es necesario poner innumerables palabras en el papel para justificar lo que habla por sí mismo y resplandece en su claridad. Nosotros entenderíamos claramente las visiones y podríamos diferenciar la visión de la interpretación que ellos le dieron. Y esto es muy importante para nosotros, porque en este tiempo tendríamos que poner línea sobre línea todas estas palabras. Ahora, Dios le reveló claramente al pueblo adventista que lo había llamado para reparar la brecha que hizo el Papa y para que los lugares asolados puedan ser reedificados. Y también le dijo que estaban llenos de errores. O sea, Lutero salió de Roma con muchos errores y se despojó de algunos, y los protestantes se fueron despojando a poquito de algunos, pero aún el pueblo adventista arrastraba muchísimos errores. Primeros Escritos, página 243. Dijo mi ángel acompañante, han quedado nuevamente chasqueados en su expectación. Jesús no puede venir todavía a la tierra. ¿Por qué? Porque ellos no habían completado la reforma y no podían predicar la verdad ni vivirla. Deben renunciar a tradiciones y errores recibidos de los hombres y volverse por completo a Dios y a su palabra. Deben ser purificados, emblanquecidos y probados. Los que soporten esa amarga prueba obtendrán la vida eterna. Y en la página 249 en Primeros Escritos, justamente Dios le repite ese mensaje. Y les muestra que ellos no habían sido todavía probados como debían serlos y estaban llenos de errores. Por eso Dios nos había guiado a escudriñar diligentemente nuestro corazón y a estudiar las Escrituras a fin de que pudiéramos, dice ella, despojarnos de los errores que nos habían transmitido los errores, los paganos y los papistas. Ahora, el pueblo adventista tenía que despojarse de los errores que les habían transmitido los paganos y los papistas, porque tenían conceptos paganos y conceptos creados por el Papa, erróneos, mentira. Mediante estos mensajes, Dios ha estado sacando a su pueblo a donde puede lograr en su favor con mayor poder y donde puedan ellos guardar todos sus mandamientos. Por eso Jesús dice, al que venciere,
porque habría que encontrar la puerta abierta, entrar por ella y recorrer el camino angosto que Dios le mostró en el Ajuay, lo haré columna del templo de mi Dios. Y voy a escribir sobre él el nombre de mi Dios, el sello de Dios. Y ahí el pueblo adventista estaría sellado. Y entonces Dios podría soltar los vientos. Entonces vamos ahora sí a entrar a nuestra historia pasada y vamos a ir más despacio. En 1863 el pueblo adventista se organizó como iglesia, dejando constancia de cuál era el camino que la iglesia adventista nunca debía empezar a recorrer, el camino que siguieron las iglesias caídas. Entonces, cuando uno empieza a ver estas cosas, empieza a abrir los ojos. Entonces ellos dijeron, y esto está registrado en las actas de fundación de la iglesia adventista, y fueron firmados por Elena, por Jaime y por todos los pioneros, el primer paso a la apostasía es levantar un credo, diciéndonos lo que debemos creer. Ahora, y esto es muy importante. O sea, el primer paso a la apostasía es que alguien pretenda tener autoridad para definir lo que tienen que creer sus hermanos. Y eso es lo que hizo Roma, sentándose en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El segundo es hacer del credo una prueba de fe. Entonces, probar la fe de los hermanos por el credo, dar cree o no crea el credo. Eso es lo que hizo Roma. El tercero es juzgar a los miembros por el credo. El cuarto es denunciar como herejes a los que no creen en el credo. Y el quinto, comenzar una persecución contra ellos. Ahora, estos son todos los pasos que dio Roma hasta que empezó a embriagarse de la sangre de los mártires de Jesús. Y son los pasos que dieron las iglesias caídas. Por eso el pueblo adventista salió de esas iglesias predicando ha caído Babilonia. Y el último párrafo que vamos a copiar es la conclusión a la que ellos llegan. Un credo, o sea que un conjunto de creencias fundamentales que definan la fe de la iglesia, y los dones del Espíritu estarían en directa oposición. ¿Cuál es nuestra posición como pueblo? La Biblia es nuestro credo. Rechazamos todo lo que tenga la forma de un credo humano. Tomamos la Biblia y los dones del Espíritu abrazando la fe que de ese modo el Señor nos enseñará de tiempo en tiempo. ¿Por qué? Pues sabían que tenían que completar una obra de reforma y tenían que deshacerse de errores. No podían establecer un credo porque no conocían la verdad. Y en esto, dicen, nosotros tomamos una posición contraria a la formación de un credo. No estamos tomando ningún paso en lo que estamos haciendo, o sea, al constituir la iglesia adventista, para convertirnos en Babilonia, porque el primer paso es levantar un credo. Ahora, cuando la iglesia adventista se levantara un credo, ahí se daría el primer paso. Y como Dios le había anunciado al sueño profético de Guillermo Miller, se empezaron a introducir joyas y monedas falsas en medio de la iglesia, que eran errores doctrinales y proféticos basados en los errores heredados de los paganos y los papistas. Y eso lo hicieron los pioneros, los mismos que habían firmado el acta de constitución de la iglesia. Y en 1872, en forma anónima, se intenta establecer el primer credo de la iglesia adventista y es publicado en forma anónima. ¿Por quiénes? Por dos de los que habían firmado las actas de constitución de la iglesia adventista. ¿Qué estaba pasando? Se estaba empezando a desarrollar la apostasía alfa. Y los que lo hacen y lo publican dan el primer paso a la apostasía, porque quieren establecer un credo y establecer cuál es la fe de sus hermanos. Y se ponen sobre la Biblia. Y en 1888, en el Congreso de Minneapolis, de la Conferencia General, Dios le envía un mensaje a su pueblo guiándolos a la puerta abierta, sembrando la semilla de trigo, el santo, el verdadero Jesús, y se manifiesta la apostasía alfa. El mensaje rechazado por los que habían introducido joyas falsas. ¿Por qué? Porque el mensaje que traen Wagons y Jones les muestra a un Jesús distinto del que ellos tenían en sus mentes. Y por eso rechazan el mensaje. A nosotros se nos dice que es porque rechazaron la justificación por la fe. No, no es así. Rechazaron justamente el mensaje de Wagons y Jones porque hablaban de un Jesús bíblico que es contrario al Jesús que tenían en sus mentes. Y Elena, justamente, Evento de los Últimos Días, página 49, en ese momento
emitió este mensaje. Dice, recibí confirmación acerca de todo lo que había declarado en Minneapolis, en el sentido de que el mensaje de Waggoner y Jones era enviado por Dios. En cuanto a que debe, también dice, realizarse una reforma en las iglesias. ¿Por qué? Porque tenían conceptos erróneos y ahora el que tenía que reformar sus conceptos era la iglesia adventista. Deben producirse reformas porque ha habido debilidad y ceguera espirituales en el pueblo que fue beneficiado con gran luz y preciosas oportunidades y privilegios. Como reformadores, habían salido de las iglesias denominacionales, pero ahora juegan un papel semejante al que habían desempeñado las iglesias. ¿Por qué? Porque persiguieron a Waggoner y Jones y a Elena y quería impedir que se predique el mensaje que Dios había enviado por medio de ellos en la iglesia. Y los persiguieron. Y por eso Elena dice esto, que es duro. Esperábamos que no habría necesidad de otra salida. Ahora, porque si la conferencia general se ponía a perseguir a los hermanos, iba a pasar lo mismo que con las otras iglesias caídas. Dios la iba a dejar. Aunque procuraremos mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, con la pluma y la voz no cesaremos de protestar contra el fanatismo, porque nuestros dirigentes estaban actuando como fanáticos religiosos, persiguiendo para que nuestros hermanos no pudieran dar a conocer justamente el mensaje que Dios les había dado. Y de todo el Congreso de la Ciudad General de 1888 se mantienen justamente las copias taquigráficas de todas las cosas que se dijeron, pero el mensaje de Waggoner y Jones fue destruido. Y por supuesto, el que guió a nuestros hermanos a hacer esto no era el Espíritu de Dios. Entonces, por eso se negaron a escuchar el mensaje, lo rechazaron y se aferraron a sus ideas falsas. Y por eso Elena dijo lo siguiente, los que tienen una oportunidad de oír la verdad y sin embargo no se esfuerzan por oírla ni comprenderla, pensando que si no oyen no serán responsables, serán considerados culpables ante Dios lo mismo como si la hubieran oído y rechazado. Ahora, porque el que no quiere oír para Dios no tiene hambre de justicia, entonces no puede oír porque la rechaza oír. Por eso dice Elena, serán considerados culpables ante Dios lo mismo que si las hubieran oído y rechazado. No habrá excusa para los que elijan caminar en el error cuando podrían haber entendido lo que es la verdad. Pero Jesús, en sus sufrimientos y muerte, ha hecho expiación para todos los pecados de ignorancia, pero no se ha preparado remedio para la ceguera voluntaria. No seremos considerados como responsables por la luz que no ha llegado a nuestra percepción, sino por la que hemos resistido y rechazado. Y esto es un tema muy delicado, porque está ocurriendo eso en la iglesia adventista. Por eso ella dice en el conflicto de los siglos que todos nosotros, y especialmente la última generación, vamos a tener toda la luz necesaria para tomar una resolución consciente, porque de esa resolución dependerá nuestra vida. Y justamente distorsionando los testimonios de Elena de White, Satanás envía un falso mensaje acusando a la iglesia de haberse convertido en Babilonia y llamando al pueblo de Dios a salir de ella. Ahora, ¿había una apostasía en la iglesia adventista? Sí, claramente Elena la denunció. ¿Era la iglesia adventista Babilonia? No. Era la iglesia remanente, la única iglesia remanente. Y como Dios le mostró a Elena, este mensaje es un tipo del mensaje que Satanás enviaría nuevamente en el tiempo de nuestra prueba, cuando la última generación estuviera siendo despertada y llamada a prepararse para el día de la batalla. Y está titulado Las palabras de acusación no provienen de Dios. Testimonios para los ministros, página 38. Dios tiene un pueblo en el cual todo el cielo se haya interesado y este constituye el gran objeto que sobre la tierra es caro el corazón de Dios. Preste atención cada uno de los que lean estas palabras. Preste cada uno de los que lean estas palabras cabal consideración a las mismas, porque en el nombre de Jesús quiero grabarlas en cada alma. Cuando se levanta alguien que, ora sea entre nosotros, fuera de nuestro número, sienta la carga un mensaje que declare que el pueblo de Dios se cuenta con Babilonia y pretenda que el fuerte clamor es un llamamiento a salir de ella, podéis saber que no está llevando el mensaje de verdad.
no lo recibáis ni le deseáis buena suerte, porque Dios no le ha hablado ni le ha dado un mensaje, sino que ha corrido antes de ser enviado. Y ella hace referencia a la visión de la manada pequeña, donde Dios le mostró que habría muchos estarían corriendo sin un mensaje de él. ¿Por qué? Porque la iglesia adventista no es Babilonia. Y la profecía es Jerusalén, no es Babilonia. El mensaje contenido en el folleto titulado El fuerte clamor es un engaño. Tales mensajes surgirán y se pretenderá que son enviados de Dios, pero la pretensión será falsa, porque no están llenos de luz sino de tinieblas. Habrá mensajes de acusación contra el pueblo de Dios similares a la obra hecha por Satanás al acusar al pueblo de Dios, y estos mensajes estarán resonando en el mismo tiempo en que Dios esté diciéndole a su pueblo: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y esta es la primera profecía que encontramos, porque Dios le mostró que lo mismo estaba pasando ese tiempo. Satanás volvería a hacerlo. ¿Por qué nuestros hermanos predicaban que el pueblo adventista se encontraba con Babilonia? Porque estaba siguiendo el camino de las iglesias caídas, pero no había caído la iglesia adventista. Pero estaban algunos de nuestros hermanos siguiendo el mismo camino. Y como esas iglesias cayeron, estos hermanos se apuraron a decir que la iglesia había caído, pero no había caído. Y en ese tiempo Dios amonestó a los dirigentes apóstatas que estaban persiguiendo a los mensajeros de Dios y los llama al arrepentimiento para poder limpiarlos y sanarlos. Entonces, el llamamiento de Dios no es condenatorio, siempre llama al arrepentimiento. Nunca habrá un mensaje de Dios que condene, sino que llama al arrepentimiento. Pero pasó algo. Como el pueblo adventista estaba en apostasía, ya la conferencia general no era la voz de Dios. Dice Elena, la voz de Battle Creek, o sea, la voz de la conferencia general, que ha sido considerada como autoridad para aconsejar cómo debiera hacerse la obra, ya no es la voz de Dios. Ahora, y esto es una advertencia muy clara. Y la próxima cita están ordenadas, fíjense, la primera es 1896, la segunda es 1898. La iglesia se encuentra en el estado laodicense. Ahora, ¿qué pasaría cuando nuevamente la iglesia se encontrara en estado laodicense? Dice ella, la presencia de Dios no está en su medio. Ahora, la presencia de Dios no está en la conferencia general, está diciendo. La conferencia general ya no es la voz de Dios. Y esta otra cita, también el mismo año, dice, ya han pasado algunos años desde que he considerado a la asociación general como la voz de Dios. Ya no es la voz de Dios. ¿Por qué? Porque está en apostasía. Está en estado laodicense. Nuestros dirigentes eran desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos, y Dios no estaba en medio de ellos. Y la próxima es 1901, dice ella, el hecho de que estos hombres debieran estar en un sitial sagrado, como si fueran la voz de Dios al pueblo, como creíamos que la asociación general lo era, es un asunto del pasado. Ahora, esto pasaría también cuando la iglesia adventista llegara a la condición laodicense. En la última generación, la asociación general no sería la voz de Dios. Y esto es algo justamente que nos hace abrir los ojos, porque todo lo que Dios anunció se cumple. La iglesia adventista estaría en apostasía, se estaría desarrollando la apostasía omega, y la asociación general ya no sería la voz de Dios. Pero la iglesia adventista seguiría siendo la iglesia remanente, no habría caído. Y esto lo vuelve a decir en 1901. La iglesia ha fallado, tristemente ha fallado, en satisfacer las expectativas de su Redentor. Y sin embargo, el Señor no se retira a su pueblo, todavía lo soporta. No porque se encuentre en ellos ninguna virtud, sino para que el nombre de Dios no sea deshonrado ante los enemigos de la verdad y la justicia, para que las agencias satánicas no puedan triunfar destruyendo al pueblo de Dios. Porque si Dios lo dejaba, Satanás lo destruiría al pueblo adventista.
Ahora, pero no estaba guiando a los dirigentes, porque estaban en apostasía. Él ha soportado pacientemente su indocilidad, incredulidad e insensatez. Los ha disciplinado con maravillosa paciencia y compasión. Si ellos oyen su instrucción, Él los limpiará de sus tendencias perversas, salvándolos con una salvación eterna y convirtiéndolos en monumentos eternos del poder de su gracia. Porque Jesús lo estaba llamando como llama el ángel de la Odisea. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Y es lo mismo que estaría haciendo en nuestro tiempo. Pero lo que pasó en ese tiempo se estaría repitiendo. Entonces, nosotros tenemos que abrir los ojos, porque esto es verdad presente en la Iglesia Adventista ahora. Cuando el ángel, el siervo de Dios, los siervos de Dios están en la condición del ángel de la Odisea, Dios no está en su medio. Jesús está afuera. Y Dios no está guiando nuevamente a la sesión general. Vamos a ver cuáles son los hechos que nos muestran que eso es verdad. Y en ese tiempo fue introducida en la iglesia adventista el alfa y las herejías mortíferas. Entonces tenemos que diferenciar dos cosas. Una es la apostasía alfa, que se empezó a desarrollar entre los adventistas y fue manifestada en 1888. Ahí quedó manifiesto que los dirigentes estaban en apostasía. Y otra cosa son las doctrinas a las que Elena llama el alfa y la omega de las herejías mortíferas sobre la presencia y la personalidad de Dios. Porque la apostasía de la iglesia le abrió la puerta a la introducción del alfa y las herejías mortíferas. Una doctrina sobre la presencia y la personalidad de Dios, una doctrina sobre la naturaleza de Dios. Y los pastores que apoyaron al doctor Kelo, justamente ese tiempo, indicaron que esa doctrina estaba apoyada por los escritos de Elena de White. ¿Por qué? Por guiados por el príncipe de este mundo, quisieron usar los testimonios de Elena de White para hacer doctrina. Ahora, fíjense, esto está en primer tomo, mensajes selectos, páginas 237 y 238. Dice Elena, Living Temple contiene el alfa de esas teorías sobre la presencia y la personalidad de Dios. Sabía que la omega seguiría poco después y temblé por nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque todas las teorías estas, todas las doctrinas falsas, serían introducidas en la iglesia adventista. Sabía que debía advertir a nuestros hermanos y hermanas que no debían entrar en controversias en cuanto a la presencia y personalidad de Dios. Las declaraciones presentadas al Living Temple acerca de este punto son incorrectas. Los textos empleados para apoyar la doctrina representada son pasajes mal aplicados. Me siento impulsada a hablar negando la pretensión de que las enseñanzas del Living Temple puedan ser apoyadas por declaraciones de mis escritos. Ahora, ¿qué pasó? Justamente, para apoyar sus doctrinas, que los tomó los testimonios de Elena, los que ya habían sido escritos, y en función de eso sostuvo su doctrina. ¿Y cuál era su doctrina? La doctrina de la Trinidad, ¿no? Pero una doctrina de la Trinidad que él usaba para soportar su panteísmo. Quizás, dice Elena, haya en mi libro expresiones y opiniones que estén en armonía con mis escritos. Y quizás haya en mis escritos muchas declaraciones que, tomadas aisladamente e interpretadas de acuerdo con el modo de pensar del autor del Living Temple, parecerían estar en armonía con las enseñanzas de ese libro. Pero, ¿qué cosas? No el panteísmo. Ella está hablando de la Trinidad. Esto puede dar un apoyo aparente al acerto de que las opiniones que hay en el Living Temple estén en armonía con mis escritos. Pero dice, no permita a Dios que prevalezca esa opinión. Porque ahí se dio cuenta que si se usaban sus escritos se podía dar soporte a diferentes doctrinas falsas. ¿Por qué? Porque sus escritos reflejaban justamente sus ideas, sus conceptos, pero ella todavía no había completado la reforma, pero no habían sido escritos para hacer doctrina. Porque si no, tendría que haber sido escritos por una persona que conociera y hubiera recuperado plenamente la verdad. Y eso Dios le dijo que lo haría el pueblo adventista en su última generación. Y antes del Congreso de la Sesión General de 1901, Dios le da a Elena White la orden de enfrentar la apostasía, porque la había mandado a Australia y después vuelve y Dios le da una instrucción clara. Tiene que hacer frente a la apostasía. Dice ella, se me ha instruido que hable con claridad.
hazle frente, es el mensaje que se me ha dado. Hazle frente firmemente y sin demora. En el libro Living Temple se presenta el alfa de herejías mortíferas. La omega seguirá y será recibida por los que no estén dispuestos a prestar atención a la amonestación que Dios ha dado. Ahora, si nosotros oímos estas cosas y prestamos atención a esta amonestación, no vamos a recibir ni la omega ni el alfa, porque la omega se basa en el alfa. Entonces abriríamos la doctrina que lleva a conocer las profundidades de Satanás y es el alfa de las herejías mortíferas sobre la presencia y la personalidad de Dios, porque la asocia directamente con la doctrina de la Trinidad de Roma, que no es panteísta. Lo que ella estaba haciendo, es decir, aunque Kellogg le dé un tinte panteísta, el problema está en que habla de una doctrina de la Trinidad, que es la misma que la de Roma. Y esto está en los testimonios especiales, serie B número 7, capítulo 14, donde ella llama a salir y separarse de Battle Creek. Entonces voy a leer algunos, lo que está resaltado. Dice ella, me han llegado cartas con las afirmaciones hechas por algunos hombres que le preguntaron al doctor Kellogg si los testimonios que la hermana, si él sostenía los testimonios de la hermana White. Y ella dice, él declara que sí, pero no lo hace. Entonces, y después agrega lo siguiente. Entonces, yo, I am heeding, no me acuerdo exactamente cuál es la traducción, pero ella está diciendo que ella desea, en el mejor de su conocimiento, transmitirnos el mensaje que Jesús le dio a Juan, que trajo del cielo y le dio a Juan, como está registrado en el primero, segundo y tercer capítulos del Apocalipsis. Y ahí hace referencia al mensaje de Teatira. Pero a ustedes los que están, a ustedes yo les digo, y al resto los que están en Teatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que justamente las profundidades de Satanás. Entonces, Elena hace una referencia muy clara, y dice que la doctrina que lo está enseñando es la misma doctrina que Isabel enseñaba en Teatira. ¿Y cuál es esa doctrina? La doctrina de la Trinidad. Porque acá está, eso es lo que ella toma, Apocalipsis 2, 20, 24. Porque la mujer Isabel le enseñaba a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos del pueblo de Dios. Y había una doctrina que los llevaba a conocer las profundidades de Satanás. Y nosotros esa doctrina la identificamos en el Edicto de Tesalónica, que es la doctrina de la Trinidad. Y ella es clara. O sea, ella se levanta en contra de la introducción de la doctrina de la Trinidad en la Iglesia Adventista. Y luego, aunque resulte totalmente contradictorio con sus declaraciones, se agregaron a estos mismos testimonios palabras de apoyo a la doctrina de la Trinidad. Y eso es interesante verlo. Porque si Elena de White habla de que la doctrina de la Trinidad de Kellogg es la doctrina de la Trinidad de Roma, que la doctrina de la Trinidad es la doctrina que lleva a conocer las profundidades de Satanás, no hay dos doctrinas de la Trinidad, una buena y una mala. Ella está hablando de la de Roma. Y está diciendo que esa doctrina es la que lleva a conocer las profundidades de Satanás. Pero lo interesante es que en este mismo testimonio que está en los testimonios especiales, serie B, el capítulo 14, se cambiaron las palabras de Elena. Pero no vamos a ver eso ahora. Para apoyar la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué? Porque ahora en la Iglesia Adventista se introdujo la misma doctrina. Y cuando Dios amonesta a los apóstatas, rechazaron el último llamado de Dios para entrar a su reino y se negaron a entrar, como Israel en Cádiz. Y estaban a las puertas de Canaán. Y por eso Dios le dio a Elena White este sueño. Dice, cierto día estaba escribiendo sobre la obra que podría haberse hecho en el último congreso de la Acción General
en 1901. Si los hombres en cargos de confianza hubiesen seguido la voluntad y el camino de Dios. Aquellos que habían tenido gran luz no habían caminado en ella. La reunión terminó y no se había efectuado un cambio de actitud. Los hombres no se humillaron ante el Señor como deberían haberlo hecho, y el Espíritu Santo no fue impartido. Había escrito hasta este punto cuando perdí el conocimiento y me pareció estar presenciando una escena en Battle Creek, dice ella. Estábamos reunidos en el auditorio del tabernáculo. Se ofreció una oración, se cantó un himno y nuevamente se ofreció una oración. Se hizo ante Dios una muy ferviente súplica. La reunión se caracterizaba por la presencia del Espíritu Santo. Nadie parecía demasiado orgulloso como para no hacer una confesión sincera, y los que tomaron la iniciativa en este proceder eran los que tenían influencia, pero que antes no habían tenido el valor de confesar sus pecados. Había un regocijo como nunca antes se había oído en el tabernáculo. Entonces, dice ella, desperté de mi conciencia y por un rato no pude darme cuenta dónde estaba. Mi pluma estaba aún en mi mano. Se me dijeron estas palabras. Esto es lo que podría haber sido. El Señor estaba esperando para hacer todo esto en favor de su pueblo. Todo el cielo estaba esperando para manifestar su benevolencia. Pensé, ¿en dónde podríamos haber estado si en el último congreso de la Asociación General se hubiera realizado una obra cabal? ¿Y qué pasó? Como ocurrió con la primera generación del pueblo de Israel, que en Cádiz se negó a entrar a Canaán, y en el tipo de pueblo adventista, Dios dejó a la primera generación de adventistas en el desierto, como ella lo anunció en 1901. Los ángeles de Dios en sus mensajes dados a los hombres representan el tiempo como algo muy corto. Así es como siempre me ha sido presentado. Es cierto que el tiempo ha sido más largo de lo que habíamos esperado en los primeros días del mensaje. Nuestro Salvador no apareció tan pronto como lo esperábamos. ¿Pero ha fallado la palabra de Dios? Nunca, dice ella. Debiera recordarse que las promesas y las amenazas de Dios son igualmente condicionales. Y termina diciendo, tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido a la insubordinación, como le sucedió a los hijos de Israel. Pero por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. ¿Qué habían rechazado? El mensaje de Waggoner y Jones, que les mostraba justamente aspectos esenciales del verdadero Jesús, del que es la puerta estrecha, el camino angosto que lleva a la vida. Y rechazaron a Jesús, al verdadero, para quedarse con el falso. Entonces no pudieron entrar. Ese fue el problema del pueblo adventista. Ahora, pero cuando pasó esto, Dios siguió llamándose pueblo, porque en 1901 no dejó a los apóstatas, sino que por 2 años más lo estuvo soportando. Y mediante sus juicios destructores, Dios mandó la última amonestación a los apóstatas en rebelión. ¿Y qué pasó? El sanatorio Battle Creek se quemó hasta los cimientos el 18 de febrero de 1902 y la casa editora de la Review Herald se incendió el 30 de diciembre de 1902. ¿Qué pasaba ahí? Y ahí en esos 2 lugares se habían atrincherado los que habían apostatado. En el sanatorio Battle Creek estaban Kellogg y los médicos que apoyaban a Kellogg en sus teorías, y la Review Herald estaba publicando cosas que justamente que no tendría que publicar, y algunos pastores estaban dando apoyo a Kellogg y escribiendo artículos a favor de la doctrina de la Trinidad, y Dios permitió que la casa editora se quemara y nadie pudo apagarla. Como dice Elena, el tercer tomo Joyas los Testimonios, la Iglesia Adventista Séptimo Día debe ser pesada en la balanza del santuario. Será juzgada conforme a las ventajas que haya recibido. Si su experiencia espiritual no corresponde a los privilegios que el sacrificio de Cristo le tiene asegurados, si las bendiciones conferidas no la capacitaron para cumplir la obra que se le confió, se pronunciará contra ella la sentencia hallada falta. Será juzgada según la luz y las ocasiones que le fueron deparadas. Las solemnes advertencias que nos han sido dadas por la destrucción de instituciones valiosas y útiles
nos dicen: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. A menos que la iglesia contaminada por la apostasía se arrepienta y se convierta, comerá del fruto de sus propias obras, hasta que se aborrezca a sí misma. Si resiste el mal y busca el bien, si busca a Dios con toda humildad y responde a su vocación celestial en Jesucristo, si permanece sobre la plataforma de la verdad eterna y si por fe realiza los planes que han sido trazados a su respecto, ella será sanada. Aparecerá en la sencillez y pureza que provienen de Dios, exenta de todo compromiso terrenal, demostrando que la verdad la ha hecho realmente libre. Entonces sus miembros serán verdaderamente elegidos por Dios para ser sus representantes. Ahora, y era un tiempo muy triste y difícil para el pueblo adventista, por las cosas que pasaron, y Dios los seguía molestando. Pero ella dijo en ese tiempo, y lo había dicho, que había un límite más allá del cual los hombres no pueden seguir en sus pecados. O sea, Dios los soporta, pero llegaría el momento en que se les cerraría la puerta. Y para colmo, los dirigentes de Battle Creek continuaron en rebeldía y se apoderaron de los bienes de la obra. Y eso ocurrió. Por ejemplo, fíjense, en estas cartas, Elena dice lo siguiente. Quiero hacer una advertencia muy clara a nuestro pueblo. Y dice, un esfuerzo está siendo hecho por los que lideran el cuerpo médico en Battle Creek para obtener control de la propiedad sobre la cual, y en la vista de las cortes celestiales, no tienen ningún derecho para controlar, porque se querían quedar con, justamente como eran los apoderados de los bienes de la obra, y al dividirse la iglesia en dos, tomaron los bienes y se los quedaron. Ahora, y voy a seguir aquí abajo, donde dice, se está llevando a cabo un trabajo de engaño, justamente para obtener la propiedad justamente de los bienes de la obra, se lo quieren quedar. Y dice ella, esto es condenado por la ley de Dios. No voy a mencionar nombres, pero hay doctores y ministros que han sido influenciados por los ejercicios de hipnotismo y por el padre de la mentira. A pesar de las advertencias dadas, las sofisterías de Satanás están siendo aceptadas ahora, dice, como fueron aceptadas en las cortes celestiales. ¿Por quiénes? Por los ángeles caídos. La ciencia por la cual nuestros padres fueron engañados está engañando a los hombres ahora, dice ella. Ministros y médicos están siendo arrastrados al engaño. Y es una declaración muy grande, muy dura. Y finalmente, en el año 2003, Dios los deja, a ellos y a su organización y a sus instituciones, y separa a las almas fieles, que el año 1903, perdón, no el 2003, y separa a las almas fieles y les ordena que no manden más a sus hijos a las instituciones de Battle Creek. Ahora, y esto es muy duro. ¿Por qué? Porque Dios mismo les dice que esas instituciones y esos hombres están siendo guiados por Satanás. Y eran pastores adventistas, eran los dirigentes de la conferencia general. Y esta es una advertencia muy clara para nuestro tiempo. Ahora, dice ella, se nos había dicho que esto iba a venir, y ha venido. El enemigo ha estado trabajando bajo justamente engaños científicos, especies de engaños científicos, como trabajó en el Edén. No puedo especificar todo ahora, pero le digo a las iglesias, cuidado con las representaciones que vienen de Battle Creek, que los va a criar a justamente dejar de lado las amonestaciones dadas por el Señor acerca del esfuerzo de hacer un gran centro educacional, porque querían hacer un gran sanatorio, un gran centro educacional, etc.
¿Y qué les dice Elena? No envíen a sus hijos e hijas allá para recibir su educación. Agencias poderosas han estado trabajando ocultamente para sembrar las semillas de Satanás. Y nuevamente, les digo a todos ustedes, mantengan a sus familias lejos de Battle Creek, ¿no? Ahora, y es terrible. Lo mismo pasó con las iglesias caídas, había pasado con Battle Creek, con la Conferencia General de la Iglesia Adventista, y cuando Dios los separó, la tercera parte de los pastores adventistas se quedaron ahí en la conferencia, y 2/3 partes fueron con Elena de White. Algo similar a lo que pasó en el cielo. Pero Satanás tomó posesión de Battle Creek. Dios ya no estaba con ellos, los había dejado, estaban en la condición de adolescencia, pero después de que recibieron la amonestación, cuando rechazaron el mensaje de Dios, Dios los dejó. Y pasó eso en la iglesia adventista. Y nadie lo conoce. Y como dijo Elena, esta es una amonestación muy clara. Y a menos que nos olvidemos lo que pasó en la iglesia, que nos olvidemos que cuando la iglesia está en estado laodicense, Dios no está en su medio y no está dirigiendo la conferencia general. Vamos a ser engañados, porque las mismas cosas estaban introduciendo Satanás en medio de, justamente, Battle Creek. Las estaría introduciendo en nuestro tiempo, en medio de la iglesia adventista, en el tiempo de la apostasía omega. Y por eso, fíjense, ella habla de el daño, el peligro en que estarían los hijos adventistas si son enviados ahí. Por eso dice, no envíen sus chicos a Battle Creek, sus hijos a Battle Creek. La gente joven en Battle Creek está en peligro. Van a estar en contacto con el error. Y repite algo que había dicho antes. Cuando Living Temple salió, y algunos de nuestros ministros me dijeron que en Living Temple no había nada que yo no haya estado enseñando toda mi vida, dice ella, vi cuán grande era el peligro. ¿Por qué? Porque había ministros que creían que lo que decía Living Temple era lo que Elena de White había enseñado en toda su vida. ¿Por qué? Porque Kellogg tomó citas de Elena de White y las asoció justamente a su explicación de su Trinidad. Y todos creían a partir de ese momento que Elena de White había enseñado eso toda su vida. Y dice ella, vi que la ceguera había caído sobre quienes habían conocido la verdad. Dice, y oré que el Señor le abría los ojos a estos ministros, dado que para que pudieran ver la diferencia entre la luz y la oscuridad, entre la verdad y el error. Pero eso pasó. Y estaban ciegos nuestros ministros. Y no podían discernir la diferencia entre la verdad y el error. Y Elena tuvo que pasar por esa experiencia. Y tuvo que amonestar a nuestros hermanos en forma clara y directa. No envíen a sus hijos a Battle Creek, porque van a ser engañados. Ahí no está el Espíritu de Dios. Dios no está más ahí. Y Dios le mostró a Elena White que sus testimonios volverían a ser usados para un propósito diferente para el que los envió, para hacer doctrina y engañar al pueblo. Una obra de engaño, testimonios por los ministros. Se hallará que los que llevan un mensaje falso no tendrán un alto sentido de honor e integridad, engañarán al pueblo. Mezclarán con su error los testimonios de la hermana White y usarán su nombre para dar influencia a su obra. Seleccionan de los testimonios los pasajes en que ellos piensan poder torcer para sostener sus posiciones y los colocan en un marco de falsedad, de manera que su error tenga peso y sea aceptado por el pueblo. ¿A quién quiere engañar? Al pueblo. ¿Y qué usarían? Los testimonios de Elena. Presentan erróneamente y aplican mal lo que Dios ha dado a la iglesia para amonestar, aconsejar, reprobar, consolar y animar a los que constituyen el pueblo remanente de Dios. Los que reciban los testimonios como el mensaje de Dios serán ayudados y beneficiados por eso mismo. Pero aquellos que los toman en parte simplemente para sostener alguna teoría o idea de su propia factura, para defender su conducta errónea, no serán bendecidos y beneficiados por lo que enseñan, pues Dios se propuso que los testimonios fueran colocados siempre en una trama de verdad.
Los que defienden el error dirán, el Señor dice, cuando el Señor no ha hablado, testifica una falsedad y no la verdad. Y finalmente, Dios nos dejó claras instrucciones de no usar los testimonios de Elena White para hacer doctrina, ¿no? Porque nos mostró lo que pasó en el pasado, nos anunció que se iba a volver a usar, y a nosotros nos mandó a completar la obra de reforma con la Biblia, sola escritura. Y vamos a ver algunas declaraciones de ella respecto a esto. Primeros Escritos, página 77. El Espíritu no fue dado, ni puede jamás ser otorgado para invalidar la Biblia, pues las Escrituras declaran explícitamente que la palabra de Dios es la regla por la cual toda enseñanza y toda manifestación religiosa debe ser probada. El apóstol Juan dice, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Probar siempre. ¿Y cómo? La única regla es la palabra de Dios. Isaías declara, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y en Primeros Escritos, página 78, leemos lo siguiente. Recomiendo al amable lector la palabra de Dios como regla de fe y práctica. Por esa palabra debemos ser juzgados. En ella Dios ha prometido dar visiones en los postreros días, dice. No para tener una nueva norma de fe. Las visiones que anuncian, profecía. No para tener una norma nueva de fe. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la misma fe que la iglesia primitiva. Y la iglesia primitiva usaba las escrituras del Antiguo Testamento como su fundamento. Y después reflejaron su fe en el Nuevo Testamento, que fue cambiado por Roma. Pero si tenemos la fe de la iglesia primitiva y si arreglamos nuestras lámparas, vamos a tener justamente el mismo fundamento que ellos, como dice Elena. Dios ha prometido dar visiones en los posteriores días no para tener una nueva norma de fe, sino para consolar a su pueblo y para corregir a los que se apartan de la verdad bíblica. Y la próxima cita es de 1903, dice, poco caso se hace a la Biblia, y el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor, ya que lo que había usado sus testimonios. Y ella fue clara, no usen mis testimonios, vayan a la Biblia. Es una luz menor, la verdadera luz la encuentran en la Biblia, ahí está la luz mayor. En la próxima carta dice ella, aún así dice Jehová es el testimonio más poderoso que podéis presentar a la gente, que nadie se ha educado a mirar a la hermana White, sino al Dios poderoso que da las instrucciones a la hermana White. Y la próxima cita dice lo siguiente, el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras y también del Espíritu de profecía. Estos escritos no han de ser desvirtuados para hacer que signifiquen lo que el hombre quiera hacerlos significar, para expresar ideas y sentimientos humanos y para llevar adelante planes humanos a toda costa. Y vamos a ver otra cita. Tercer tomo, mensajes selectos. El Señor desea que estudiéis vuestras Biblias. O sea, ¿qué desea Dios? Que estudiemos nuestras Biblias, que arreglemos nuestras lámparas. Él no ha dado ninguna luz adicional para tomar el lugar de la palabra. Ahora, en los testimonios de Elena, ¿hay alguna luz adicional que pueda tomar el lugar de la Biblia? No, para nada. Ella dice no. La verdadera luz está en la Biblia. Esta luz se da con el propósito de concentrar en su palabra las mentes confundidas. Y si se asimila y digiere en la sangre y la vida del alma. Entonces se verán buenas obras cuando la luz brilla en las tinieblas. Y la próxima cita dice Elena, nuestra consigna debe ser a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Tenemos la Biblia llena de preciosas verdades, dice. Contiene el alfa y la omega del conocimiento, o sea, de la verdad, no del error. La escritura, dada por la inspiración divina, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Y termina diciendo, tomad la Biblia como libro de estudio, cada cual puede entender sus instrucciones. Y finalmente, termina esta cita, a los pastores que estaban diciendo que la doctrina de Kellogg se sostenía en los testimonios de Elena, les dice, poned a la hermana White a un lado, no citéis mis palabras de nuevo en toda vuestra vida, hasta que obedezcáis la Biblia.
Cuando hagáis de la Biblia vuestro alimento, vuestra comida y vuestra bebida, cuando hagáis de sus principios los elementos de vuestro carácter, sabréis mejor cómo recibir el consejo de Dios. Exalto la preciosa palabra delante de vosotros hoy. No repitáis lo que yo he dicho. La hermana Juay ha dicho así, la hermana Juay ha dicho así. Descubrid lo que el Señor de Israel ha dicho y entonces haced lo que Él ordene. Por eso en Conflicto de los Siglos ella escribió: Dios tendrá un pueblo, sostendrá la Biblia y la Biblia sola escritura en cuanto a doctrina. Pero la usarían a ella para engañar al pueblo y usarían los mismos testimonios que usó Kellogg y las nuevas palabras que cambiaron, porque lo que pasó con la Biblia se repetiría con sus testimonios, porque los lobos que entraron en la iglesia tienen una misión, tienen un propósito, y por eso Dios nos advirtió de todas las cosas que pasarían. Por eso, sabiendo que los eventos por los que ella tuvo que pasar se repetirían en el tiempo de la última generación, Elena White nos invitó a repasar y a no olvidar la historia pasada del pueblo adventista, para que entendamos lo que Dios nos ha enseñado en nuestra historia pasada y veamos cómo Dios guió y guiará al pueblo adventista en medio de las pruebas. Y repetimos esta cita. Ahora, esta cita se la usa para engañar al pueblo, diciendo, Dios está guiando la conferencia general, cuando Dios le mostró claramente que en este tiempo no estaría guiando a la conferencia general. Cuando estuviéramos nuevamente en apostasía, en la condición del ángel de la Odisea, la conferencia general no sería la voz de Dios. Pero a pesar de eso, Dios estaría guiando a su pueblo. Como he participado en todo paso de avance hasta nuestra condición presente, al repasar la historia pasada puedo decir, alabado sea Dios. Al ver lo que el Señor ha hecho, me lleno de admiración y de confianza en Cristo como director. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos, dice, la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Vamos a pasar por la apostasía omega. Se van a volver a introducir el alfa y se va a introducir la omega de las herejías mortíferas sobre la presencia y la personalidad de Dios, la peor de todas. Pero no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos, ¿no?, lo que Dios nos ha enseñado en nuestra historia pasada y por supuesto y clamemos a Él y Él nos guíe. Y Satanás, por supuesto, trataría de ocultar de nuestra vista los hechos que nos mostrarían cómo Él actuó en el pasado y estaría actuando nuevamente para engañar al pueblo adventista, porque no se habría quedado tranquilo. Y por eso habría caído Babilonia. Y Elena, esta es la última cita que vamos a leer de ella. Dice ella, debieran realizarse grandes esfuerzos para mantener este tema ante la gente. El hecho solemne de que el día del Señor vendrá repentina e inesperadamente debe mantenerse no solo ante la gente del mundo, sino también ante nuestras propias iglesias. La alarmante advertencia de la profecía se dirige a cada alma, que nadie se considere libre del peligro de ser sorprendido, que ninguna interpretación de la profecía le robe a usted la convicción del conocimiento de los acontecimientos que muestran que este gran evento está cercano. Que nadie le robe ver cuáles son las hojas brotadas de la higuera. Entonces, lo que Dios anunció es importante porque es la luz que alumbra en el lugar oscuro. Ahora, la iglesia adventista puede estar justamente, ya se tiene que haber desarrollado la apostasía omega. Y tienen que haber sido introducidas en la iglesia adventista el alfa y la omega de las herejías mortíferas. ¿Por quiénes? Por los lobos vestidos de ovejas. Y Dios no estaría dirigiendo a la conferencia general. Pero a pesar de todo, la iglesia adventista no va a caer. Como Dios dijo, va a triunfar. ¿Por qué? Porque Él va a tener 144.000 sellados en medio del pueblo adventista. Ahora, y va a haber una iglesia triunfante. Y vamos a repasar rápidamente esto. 1844, Dios le dio la orden al pueblo adventista de justamente reparar la brecha hecha por el Papa para que los lugares asolados sean reedificados. Y estamos en el tiempo de restaurar los lugares asolados, que solo va a terminar cuando haya 144.000 columnas del templo de Dios y Dios pueda soltar los vientos retenidos en 1798. Y por supuesto, como le mostró Miller, las joyas justamente fueron desparramadas y se introdujeron joyas falsas por los adventistas.
Y como consecuencia de esa apostasía, de la amonestación de Dios, Dios tuvo que separar al pueblo adventista de Battle Creek. Y hubo otra salida, como decía Daniel White. Esperábamos que no hubiera otra salida, pero hubo otra salida. Y en 1903, los adventistas salieron de Battle Creek, los fieles, y los apóstatas, los impíos, se quedaron en Battle Creek. Y Dios le mandó a su pueblo no ir más ahí, porque él ya no estaba ahí. Y por supuesto, Satanás enseguida aprovechó y mandó hombres que entraron en medio de los fieles trayendo suciedad y basura. Y tendrían que tapar todo con la suciedad y la basura. Y destrozaron el cofre y taparon las joyas con suciedad y la basura. Y eso es lo que tendríamos en este tiempo. Por eso el ángel de la Odisea estaría en la condición en la que está. Y cuando alguien se empieza a dar cuenta, como Dios le mostró en el Juárez, los que se angustian y lloran claman a Dios. Y ahí entra el hombre de escobilla. Por supuesto, Satanás lo ve y empieza a actuar, y empieza a brotar las hojas de la higuera, porque estamos en el tiempo de la última generación. Y Satanás lo sabe y tiene que prepararse para la batalla. Y llega el tiempo de prueba de la última generación. Y se escucha el falso mensaje, como vimos que Dios le mostró a Anahuay: salid de ella, pueblo mío, porque ya se escuchó hace más de 10 años. Y bueno, pues sí, bueno, cuando aquí por ahí lo escuchamos en el 2008, 2009, y muchos hermanos salieron de la iglesia predicando que la iglesia adventista era Babilonia, y fueron engañados. Ya se escuchó ese mensaje. Y empezó el falso rodeamiento. La omega de las herejías, que hace germinar la semilla de la cizaña, fue introducida en la iglesia adventista. Todas las meditaciones ignacianas. Y eso es claro. Ahora, pero Dios protegería a su pueblo hasta que conociera la verdad. Por eso, Satanás no pudo hacer que ese falso radiamiento explotara en medio de la iglesia adventista. Pero cuando Dios completara su obra, ahí empezaría el verdadero reavivamiento de la piedra primitiva y se empezaría a cumplir la primera visión de la era de Juárez. Y el pueblo adventista empezaría a recorrer ese camino angosto. Y llegaría el tiempo de la lluvia temprana, para que podamos recibir el Espíritu Santo, la promesa del verdadero, entrar al reino de Dios y empezar a recorrer el camino angosto que lleva la vida. Y lo que pasó en las iglesias caídas, como Dios les mostró a Juárez, se tiene que repetir. Lo que pasó en 1888. Los siervos malos empiezan a perseguir y a golpear a los siervos fieles. ¿Por qué? Porque están comiendo y bebiendo con los borrachos, están comiendo y bebiendo de la mesa de Jezabel. Y por supuesto, en la iglesia adventista va a ser predicado nuevamente el mensaje del segundo ángel. Pero, como Dios nos da instrucción, los siervos fieles no van a salir de la iglesia adventista. En ese tiempo ellos tuvieron que salir de las iglesias caídas, pero la iglesia adventista no cayó. Y van a predicar ese mensaje. Y va a haber un conflicto dentro de la iglesia grande. Pero el fruto que se va a ver va a mostrar claramente, como Jesús dijo, que hay lobos en medio de la iglesia. Por sus frutos los conoceréis. Y por supuesto, ahí viene la parte donde Dios anunció que va a haber milagros en la iglesia, porque los hacedores de maldad van a hacer señales y milagros en nombre de Jesús para engañar a sus hermanos, y Satanás va a tener poder y Dios va a dejar que lo haga. Por eso nos anunció lo que va a pasar y nos anunció que Él no va a hacer ese tipo de señales en este tiempo. Por eso es importante leer el segundo tomo de Mensajes Selectos, donde Dios nos mostró que va a haber fanatismo en nuestra iglesia y nos mostró las cosas que van a pasar, pero nos anunció que Él no va a hacer esas cosas. En el tiempo de nuestra prueba, para que no seamos engañados. Lo que nos va a hacer es guiarnos a toda verdad, a conocer cuál es la verdad. Y finalmente, como Dios le mostró en Juan en su primera visión, los vencedores van a llegar a la cima del monte Sión, van a entrar por las puertas de la ciudad, van a ser hechos columna del templo de Dios, y la puerta se va a cerrar para las vírgenes insensatas. Y va a haber, Jesús va a confesar el nombre de los vencedores delante de su Padre y los santos ángeles, y va a haber 144.000 columnas del templo de Dios. Y va a llegar el día de Jehová, y va a sonar la primera trompeta. ¿Y ahí qué va a pasar? Fíjense, en 1903 los adventistas salieron de Battle Creek, pero como Dios les mostró en Ajuay, cuando suene la trompeta y reciban la lluvia tardía, los sellados van a salir a predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Ahí el trigo va a ser separado definitivamente de la cizaña.
Y a partir de ahí viene el tiempo más difícil. ¿Por qué? Porque los impíos van a actuar impíamente. Se les acabó el continuo, les fue quitado el continuo, como dice Daniel 12, y los impíos van a actuar impíamente y ninguno de los impíos entenderá. ¿No? Pero los entendidos comprenderán y enseñarán la justicia a la multitud. Por eso este es el tiempo más delicado para nosotros, porque estamos en el tiempo de nuestra prueba, estamos en este tiempo, como Dios lo anunció. Y todo lo que pasaría en medio de la iglesia, por amor, Dios lo anunció. ¿Por qué Él permitiría que entre los lobos? Él permitiría que Satanás haga germinar la semilla de la cizaña en medio de la iglesia adventista, para que crezcan juntos el trigo y la cizaña. Y permitiría que se manifieste justamente, claramente, la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del príncipe de este mundo. Porque en este tiempo, todo el pueblo adventista va a ser hecho parte de la simiente de la mujer o de la simiente del diablo. Esa es la verdad presentada a nosotros. Y es un tema muy delicado y justamente nuestra vida está en peligro. Y nosotros tenemos que decidir, tomar una decisión consciente de qué lado queremos estar. Bueno, vamos a terminar nuestro estudio. Si alguno tiene alguna pregunta.